Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar una clase más, una semana más, que entendiendo y comprendiendo un poquito el contexto del primer siglo, donde se escribieron los documentos que hemos llamado Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, el Brit Hadashah, como usted lo conozca, como usted quiera llamarle, pero es el documento en el cual muchas veces nuestra fe fue afianzada, a través de la cual nosotros venimos a conocer a Dios a través de Jesús, a través de Yeshua. Y ahora que nos hemos dado la tarea de entender un poquito más el contexto, podemos ver cómo a veces la teología y el dogma que se ha llevado por más de 2000 años no nos han permitido entender a fondo lo que el escritor quiso decir, y por eso nos hemos dado la tarea de examinar varias palabras, como por ejemplo justificación, salvación, redención, y también el ambiente social, el ambiente político, el ambiente religioso del tiempo de Yeshua y del tiempo después de Yeshua, porque después de Yeshua es cuando se empiezan a compilar, se empiezan a escribir todos este tipo de documentos. Y como ya dijimos en las tres últimas clases, estos documentos no eran en sí otra cosa más que cartas que iban dirigidas a una audiencia que tenía un problema específico, que tenía un conocimiento, y por eso no podemos ver aún los evangelios como pudimos ver. No podemos ver el evangelio de Mateo de la misma manera que vemos el evangelio de Marcos, o el evangelio de Lucas, o el evangelio de Juan, porque cada uno de ellos fue escrito con un pensamiento, con un autor, con una audiencia en mente, y el trasfondo de esa audiencia tiene mucho que ver. Entonces, después vemos a Pablo, que es el que escribe, se le atribuyen siete cartas a Pablo, porque esa es otra de las cosas que tenemos que considerar. Los académicos hoy en día le atribuyen 7 cartas a Pablo, de las 13 que supuestamente Pablo escribió. ¿Qué pasó con las otras 6 cartas? Bueno, se puede tener la creencia de que fue algún discípulo o fue alguien de la escuela paulina quien escribió esas cartas. Entre esas cartas están las cartas pastorales, las cartas como Timoteo, como Tito. Increíble que mucha de la teología que se viene desarrollando después, cuando se dice Pablo fundó las iglesias, porque usa la palabra diácono, porque usa la palabra obispo. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en Corintios, que son las cartas que se le atribuyen a Pablo, no aparece ese tipo de lenguaje. Entonces más adelante empieza lo que es diácono, lo que es obispo, que no es otra cosa más que la función de lo que en ese momento era la palabra obispo y lo que era un diácono. Ahora, si nosotros vamos a lo que era la función y a lo que hoy en día es dentro del sistema religioso, pues vamos a darnos cuenta de que quizás se ha desvirtuado un poquito, pero nosotros decimos, pero está en la Biblia. Pablo aconseja a los diáconos, Pablo aconseja a los obispos, Pablo aconseja a los maestros. Sí, pero un maestro del tiempo de Pablo no es lo mismo, o no es el equivalente a un maestro de hoy en día. Porque hoy en día cualquiera, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? Hoy en día cualquiera puede enseñar, cualquiera puede autodenominarse como maestro. En aquel tiempo de Pablo, no cualquiera podía ser un maestro. Y si vamos a lo que es la sabiduría judía, o lo que es el entendimiento que ha sido dado a través de generaciones, pues todavía un poquito más crítica la cosa en cuanto al maestro. Entonces hoy en día podemos ver que muchas de esas cosas aplican, pero si no entendemos el contexto en el cual fue escrito, pues nosotros traemos la palabra y la acomodamos y hacemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que la Biblia diga, y no lo que la Biblia nos tiene que decir. Hoy vamos a ver, dentro de lo que estamos hablando, vamos a ver dice significados más amplios que literal. Ya la semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que es la crítica literal. Aunque básico, el sentido literal no es el único sentido de un pasaje. ¿Se acuerda? Ya vimos el sentido literal. Dice, del mismo modo que la crítica histórica no es la única forma de interpretación. En particular, la naturaleza de la Biblia
hace que tres cuestiones de significado más amplio sean extremadamente importantes. Ahora vamos a explorar lo que son estas tres cuestiones de significado. Un sentido más amplio a partir del reconocimiento del papel de Dios como autor. Más arriba se explicaron 4 posturas diferentes al respecto a la inspiración divina de la Biblia. Y la cuarta se trató como el enfoque más plausible para quienes se interesan por las implicaciones religiosas del Nuevo Testamento. Esta visión de la inspiración suele hablar de una doble autoría bíblica, que es divina y humana. Autoría no en el sentido de que Dios dictara la Biblia a copistas humanos, sino que la composición de los libros bíblicos por escritores humanos formaba parte de la providencia de Dios para que el Tanakh, el Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, pudieran articular la revelación y proporcionar una guía duradera al pueblo de Dios como resultado del papel activo de Dios en la producción de las Escrituras. No es ilógico proponer que más allá del sentido literal pretendido y transmitido por los autores humanos, podría haber un sentido más completo pretendido por Dios en la historia de la interpretación bíblica desde los tiempos del Tanakh. Por ejemplo, en Qumran hasta la Reforma, estas dimensiones de la Escritura se reconoció de diversas maneras. En la mayoría de los casos, la apelación cristiana a un sentido más que literal derivado de la autoría divina se centró en 2 áreas. El uso del Tanakh, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y el uso de la Biblia en la práctica y la predicación de la iglesia post-bíblica. Se reconocía que los autores del Nuevo Testamento veían en el Antiguo Testamento anticipaciones de Yeshua que iban más allá de lo que los autores humanos originales habían previsto, y que la liturgia y la imaginería eclesiástica en áreas como la cristología, la mariología y el sacramentalismo veían anticipaciones de creencias posteriores que iban más allá de las enseñanzas específicas del Nuevo Testamento. ¿Sabe que esto es un gran problema? Y esto es un gran problema porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, no se va a enojar conmigo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pasajes como Génesis 3:15, lo que está hablando Dios con la mujer, que el hijo de la mujer, el hijo de la simiente de la mujer y el hijo del mal, él herirá el carcañar. Vamos a leerlo porque si no van a decir este hermano no se sabe ni la Biblia. No, si le digo, hoy en día hay que estar bien atento con todo. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ok. Este versículo se utiliza mucho para decir, ahí está la providencia de Dios, de que el hijo de la mujer, que iba a ser Yeshua, iba a herir en el calcañar a la simiente de la serpiente, que es el mal, el maligno. Ahora, eso se escucha tremendo. Pero, ¿qué tal y si yo le digo que en la mente de Moisés, especialmente si nosotros estudiamos egiptología, ¿qué representaba una serpiente dentro del mundo egipcio? Porque Moisés era un egipcio, se creó 40 años como egipcio, él pensaba como egipcio, su cerebro procesaba la información como egipcio. Aunque era hebreo, después en los otros 40 años tiene que aprender todo lo que es la mentalidad y la cultura hebrea. Pero él en 40 años no me diga que él era hebreo. Él se crió en el palacio de Faraón, se crió con la educación. Así que él tenía un pensamiento egipcio. Dios le está revelando un mensaje y él tiene que escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él escribe la Torá. Él escribe Deuteronomio como un documento de soberano vasallo. Para Moisés no fue difícil.
escribir una relación soberano-vasallo, cómo era el convenio, con prólogo, introducción, cláusulas, bendiciones, maldiciones, porque eso lo hacían todo el tiempo en Egipto. Pero vamos a regresar al versículo. ¿Qué tal si en Moisés no estaba la mentalidad de el Mesías Yeshua ahí? Ahora, que eso se vino a interpretar años más tarde, pero ahí nos damos cuenta cómo en la intención del autor no estaba el Mesías ahí. Lo mismo, vamos al problema de Isaías 9:6. ¿Y qué dice Isaías 9:6? Es el versículo que todo mundo cita para decir, no, es que en él posará el Espíritu y él es el Padre eterno y él es... No se lo voy a leer, no, sí se lo voy a leer. Vamos a este versículo. Porque yo sé que ustedes de repente van a tienen ese tipo de preguntas. Nehemías, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo por el decreto, por el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. ¿Ok? Pero si usted se pone a ver dentro de lo que es la historia, este versículo tiene que ver con el hijo. Déjeme ver si lo busco aquí. Tiene que ver con el hijo que le iban a hacer al rey. Si es que no es aplicable a Yeshua, pero nuevamente, cuando lo escribió Isaías, se estaba refiriendo a un personaje en específico. Ahora que ese sea considerado después un texto mesiánico y va a aplicar a la figura del Mesías, pero cuando lo escribió Isaías no tenía esa intención de estar relacionado para el Mesías. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Déjenme ver si le busco aquí el nombre. Ezequías. En su contexto original, Isaías 9:6 era dirigido al pueblo de Israel durante un tiempo de crisis, posiblemente durante la época del rey Acaz. El profeta Isaías estaba hablando de un niño que nacería y traería esperanza y liberación a Israel. Este niño sería el líder que tendría cualidades divinas y que establecería un reino de paz y justicia. Isaías 9:6 se interpreta como una referencia a un rey ideal que Dios levantaría en Israel, posiblemente refiriéndose a Ezequías, hijo de Acaz, que sería un rey justo y piadoso. No se considera una profecía mesiánica en el sentido como el cristianismo lo hace, sino más bien una promesa de un futuro rey que gobernaría con justicia y traería paz. La interpretación cristiana. En el cristianismo este versículo es frecuentemente interpretado como una profecía mesiánica que se cumple en Yeshua el Mesías. Los cristianos creen que Isaías 9:6 predice el nacimiento de Yeshua, quien es considerado el Mesías prometido, y que los títulos dados en el versículo reflejan su naturaleza divina y su papel de redención a la humanidad. Ahí lo tiene. Entonces, históricamente, este versículo está aplicado a Ezequías, hijo de Acaz, que iba a ser el gobernante, que iba a ser descendiente directo de David, que sobre él... Ahora, aquí hay algo, otra cosa que tenemos que considerar. Padre eterno. ¿Usted se lo ha considerado? ¿Usted ha pensado por qué está la expresión Padre eterno? Estamos viendo el sentido más que literal y cómo los autores están influyendo en lo que están escribiendo. ¿Usted se ha preguntado por qué aparece la palabra Padre? Si nosotros vamos a la primera vez que aparece la palabra Padre en referencia a algo, vamos a ir al versículo 5.
5, 4. 5, 4, no estoy contando. Es que estoy buscando aquí el versículo. Caín. Aquí está, mire. Oiga bien, está aquí, dice Lamec. Está hablando de la descendencia. Conoció Caín a su mujer y ella conoció y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusalén y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y tienen ganado. Padre, porque él fue el pionero de todos los que habitaban en tiendas. Entonces él fue padre de los que habitaban en tiendas. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. Entonces estamos viendo aquí el uso de padre como la expresión literaria de alguien que está iniciando algo. Y cuando se habla de Ezequías, el hijo de Acaz, como el Padre eterno, es más bien se está refiriendo a él como el padre o el que va a fundar un reinado que va a durar por todo. Ahora sabemos que Ezequías no lo hizo, pero cuando está diciendo padre, no se está refiriendo al Padre Celestial, sino a aquel que está iniciando algo. Así como cuando en nuestra cultura vemos que dicen, tal persona fue el padre de la medicina, tal persona fue el padre de la música, tal persona fue el padre de esto. Pues que él inició el movimiento para que arrancara y fluyera. De la misma manera, Isaías está utilizando la expresión Padre Eterno para referirse a que va a ser un reinado eterno, o el padre de un reinado que va a durar por siempre. Y sabemos que en una aplicación mesiánica ese es Yeshua, pero a veces nos enfocamos tanto en una palabrita que no entendemos la manera en la que está escribiendo el autor. El autor no está diciendo él es el padre, él es Yud He Vav Hei, sino él está entendiendo lo que es padre. Él es el pionero de un reinado como no se ha visto. Vamos a regresar por acá. Quería dejarle eso. Y aquí en este libro hay mucha información acerca. Este libro se llama Isaías, el comentario bíblico. Y aquí también lo vamos a encontrar. Si usted ve aquí, a Isaías 9:6, lo tengo subrayado porque lo estaba estudiando. Así es que Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esa línea, la persona esta, Lusato, dice Lusato, en esta línea él traduce el pasaje de esta manera. Dios el poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz realiza cosas maravillosas. Está dividiendo lo que es Dios, añadiendo que esta larga frase es el nombre propio del niño. Pero lo de Padre está por aquí. Deme un momentito. Fuerte. No lo subrayé. Padre eterno. ¿Por qué no la subrayé? No me pregunte por qué. Admirable, por aquí va a estar. Admirable, consejero. Consejero. No, entonces es más para abajo todavía. Gibor. El Gibor. El cuarto nombre brota del tercero y presenta al Mesías como Padre. Af. Dice,
como Padre eterno, no como Padre del botín. Ese título de Padre Eterno le presenta, sin embargo, no solo como poseedor de la eternidad, sino como Padre Eterno, buen guardián, providenciante. Es Padre Eterno para siempre, porque es amante y Rey Eterno. La descripción del Salmo 72. Salmo, Salmo a Salomón. Salmo a Salomón. Este salmo es para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y tus afligidos con equidad. Se lo está atribuyendo este salmo a Salomón. Igual que Isaías 22:21. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Aquí está la explicación, aquí donde dice: así dice el Señor de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile: ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en lo alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota, y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Ahí morirás y ahí quedarán tus magníficos carros. Oh, tu vergüenza de la casa de... Oh, tú, vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Oiga bien, porque está hablando de una persona en específico. Eliakim, hijo de Hilcías. Hilcías dice, es el mayordomo de la oficial de la corte. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en un lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. ¿Qué estamos aprendiendo a través de Isaías 22, que hace referencia con Isaías 9:6? Que padre se estaba refiriendo al rey. ¿Por qué? Porque el padre era el que estaba encargado de la nación. Por eso, cuando nosotros vemos, y esto es lo que estamos estudiando en el sentido literal de una sola palabrita. ¿Qué le dice Faraón a José cuando interpreta los sueños? Aquí le interpreta los sueños, después lo nombra gobernador. Fíjese lo que le dice aquí. Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Sabná Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 51. A la casa de mi padre. No, entonces, donde Faraón le dice: estas cositas no las tenía anotadas, así es que 41, versículo. Yo sé que está por aquí.
45, hasta el 45. Aquí 45, cuando está José con sus hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Versículo, él está llorando y le dice el versículo 5, capítulo 45. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y no ha quedado, y todavía quedan otros 5 años en las cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y oiga bien lo que dice José. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos viendo también que dice, Dios me puso como padre de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que él era el que estaba gobernando, pero sabemos que Faraón era mayor que José. Pero José dice, me ha puesto por padre de Faraón. Padre, en la cultura del antiguo Medio Oriente, era aquel que cuidaba por toda la familia, cuidaba por toda la tribu, cuidaba por todos los que estuvieran ahí. Entonces, después, en el concepto greco-romano, de igual manera encontramos lo que se llama pater familias. Y si nosotros buscamos por aquí, pater familias. Pater familias. Vamos a ver qué información nos da Logos con este pater familias. Fíjense, pater familias. El pater familias en la antigua Roma, el pater familias era un hombre que era el cabeza de la familia. Incluso si no tiene hijos, el marido hereda el título de pater familias, del hombre del cual es hijo biológico o adoptivo. La cabeza familiar, el pater familias era la autoridad final responsable de supervisar los asuntos de toda la familia, de la que se esperaba que todos siguieran sus directrices en todos los aspectos. Entonces cuando Pablo está escribiendo que la cabeza del hogar es el hombre, le está dando el título que ellos sabían como el pater familias, el responsable de supervisar todos los asuntos de la familia y de que todos caminaran como tenían que caminar. Vamos a leer una más. El pater familias recibe este nombre porque en su familia, incluidos también los siervos, mira por todos con afecto paterno como un padre por sus hijos, y en su cariño no hace distinción entre la condición del esclavo y la del hijo, sino que abarca a todos como si de un solo miembro se tratara. Ahora usted entiende el concepto de padre. ¿Por qué Isaías en la alusión a Yeshua dice que él será el padre? Porque él va a estar reinando sobre Israel y él va a tener el cuidado de todo el reino de Israel. Él se va a encargar de traer justicia, se va a encargar de traer equidad. Entonces Isaías estaba hablando en el contexto de un padre de familia y un pater familia, lo que es la Roma. Entonces cuando no entendemos este tipo de conceptos, tendemos a sacar la escritura de lo que queremos leer y nos vamos. Así es que voy a seguir leyendo. Espero que eso haya aclarado, porque algunos versículos hacen alusión al Mesías, pero si no los entendemos, los vamos a sacar de su contexto. Este tipo de interpretación se ha descrito de diversas formas, en sentido espiritual, tipología, promesa y cumplimiento. El principal problema al que se enfrenta esta exégesis, más que literal, es el establecimiento de criterios para leer la intención de Dios en las Escrituras, de modo que se mantenga separada de la simple ingenuidad humana al reflexionar sobre las Escrituras. Los criterios sugeridos incluyen un amplio acuerdo, incluido los padres de la Iglesia, sobre la interpretación propuesta y alguna base en patrones escriturales ya existentes. Por ejemplo, el uso de Melquisedec como tipo de Yeshua en Hebreos 7 se invoca para justificar la interpretación litúrgica de la presentación del pan y el vino de Melquisedec de Génesis 14:18 como tipo o anticipación de la Eucaristía. Creíble que ahora está diciendo, en la iglesia cristiana, los padres de la iglesia tomaron la figura de Melquisedec y la figura de Abraham cuando le dio pan y vino para ahora presentarlo en lo que es la Eucaristía.
Y así como a Abraham se le dio pan y vino, ahora la gente recibe el pan, la galletita y el vino. Y usted dirá, eso no lo he escuchado. Bueno, quizás no, pero hace mucho tiempo sí era una interpretación, hasta que después dijeron, esta es la carne, este es el cuerpo y esta es la sangre de Yeshua. Pero interesante, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente, no, es que Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec y nosotros somos sacerdotes en ese orden. Pero la Biblia nunca dice nada acerca de un sacerdocio. Habla de Yeshua como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, pero no dice nada más. Lo demás es una interpretación. ¿Cómo está haciendo estas personas aquí con el pan y el vino? En el periodo de 1925 al 1970, estamos hablando de hace casi 1000 años, 100 años atrás, 1925 al 1970, sobre todo en los círculos católicos romanos, se desarrolló un enfoque más técnico en términos de un sensus plenior, un sentido más pleno de la escritura, entendido como el significado más profundo querido por Dios, pero claramente querido por el autor humano, que se ve que existen las palabras de la escritura cuando se estudian a la luz de la revelación posterior o del desarrollo de la comprensión de la revelación. Como uno de los criterios, el sensus plenior, o el sentido más pleno, debía ser homogéneo con el sentido literal. Sin embargo, desde la década de los 1970, cuando la exégesis católica se fundió con el enfoque centrista cristiano más amplio de la escritura, al menos parte del aprecio por un sentido más que literal subyacente al movimiento del sensus plenior ha encontrado voz en los dos enfoques hermenéuticos que se describen a continuación. 1. El significado más amplio que se obtiene de la ubicación de un libro dentro del canon. Si el significado bíblico primario es el de un libro del Nuevo Testamento y no el de sus hipotéticas partes o fuentes preexistentes, en el otro extremo del espectro del libro tiene un significado no solo por sí mismo, sino una relación con los demás libros bíblicos. De hecho, un libro es verdaderamente bíblico solo porque el libro se convirtió en una parte de la colección autorizada, es decir, el Nuevo Testamento o incluso toda la Biblia. Ningún escritor del Nuevo Testamento sabía que lo que escribió se incluiría en una colección de 27 libros y se leería como un mensaje perdurable siglos o incluso milenios después. De hecho, dado el gran énfasis que ponían en determinados temas, a algunos escritores no les habría gustado que obras de un elenco diferente se pusieran junto a las suyas con una autoridad similar. A la vista de lo que escribió en Gálatas 2 del 11 al 14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Lo que se escribió sobre Kefas, Pedro y ciertos hombres de Santiago, Pablo podría haber considerado extraño encontrar su carta en el mismo testamento que 2 epístolas atribuidas a Pedro y una atribuida a Santiago. A Lucas podría molestarle encontrar su segundo libro, Hechos, separado del primero, que es el Evangelio de Lucas, y colocado como si fuera de otro género. Sin embargo, formar parte del canon es una dimensión esencial del significado de los libros que estamos analizando. Tiene sentido porque cuando Lucas escribió, claramente, nosotros estamos viendo, cuando Lucas escribe su libro, Él está dándonos un punto interesante. Cuando nosotros leemos Lucas, leemos Lucas capítulo 1. Dice aquí: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas ciertísimas, como las han transmitido, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ok, esa es la introducción y después empieza todo el Evangelio. Cuando llegamos al libro de Hechos,
El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Ruach había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Lucas claramente está diciendo, este es el primer tomo, este es el segundo tomo, y tienes que leerlos juntos porque es una continuación. Pero él no se imaginaba que ahora íbamos a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, iba a estar separado por Juan, que se iba a meter en medio. Y Pablo no iba a saber, ¿cómo cree que se iba a sentir Pablo, que está hablando de Pedro, que era un hipócrita, que aunque fue un problema que ocurrió ahí y que tuvo solución, lo resolvieron, pero que sus cartas estén escritas junto y con la misma autoridad al que le dijo hipócrita, que es primera, segunda de Pedro. Y las cartas de Pablo están en la misma compilación. Como que ellos no habían pensado, ellos escribieron las cartas que iban dirigidas para una audiencia, pero hoy en día nosotros tenemos las cartas, el orden en que deberían ser, y es más, cuando la iglesia aún hoy en día, aunque tiene un orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, cuando alguien viene y se acerca a la iglesia y hay una conversión, como se le llama, lo primero que se le dice es, ahora ve y estudia el Evangelio de Juan. Oye, pero si es tan importante para la iglesia el Evangelio de Juan, ¿por qué no fue el primer Evangelio? ¿Por qué no empezar con Mateo? Es como que Juan es el cuarto libro. No, empieza con Juan. Y después vas a Romanos y después vamos a ver cómo vamos estudiando la escritura. Porque ahora así ha quedado determinado. En la subsección A se habló de la crítica canónica, pero esa denominación puede tener distintos matices. Si se me permite utilizar un ejemplo veterotestamentario, se cree que el libro de Isaías consta de 3 grandes divisiones compuestas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. El proto-Isaías, que es la primera parte de Isaías, del siglo VIII antes de la Era Común, el Deutero-Isaías, a mediados del siglo VI, y el Trito-Isaías, más otros segmentos, a finales del siglo VI en adelante. Así es que estamos hablando que pasaron casi 100 años entre cada uno de ellos. Estamos hablando del siglo 800, antes de la Era Común. Mediados del siglo 600 pasaron aproximadamente 150 años para la segunda parte y después pasaron aproximadamente 50 años. Los eruditos escriben comentarios sobre cada una de estas partes, pero el significado canónico, en un sentido, sería el significado que tienen los pasajes de esas partes en el contexto de todo el libro. Con otros matices sería el significado que el pasaje tiene en el contexto del corpus profético. Luego, en el Antiguo Testamento, luego en toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento. En otras partes, el significado canónico podría incluir hasta 800 años de interpretación. Ahora, ojo, porque en la cueva de Qumran se encontró un rollo que tenía las 3 partes. Aunque es cierto que hay evidencia que pudo haberse escrito en 3 partes, el primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, y la forma de escribir en el tercer Isaías cambia de la del primer Isaías. Cuando Yeshua se levanta en la sinagoga, en el capítulo 4 del libro de Lucas, dice que se le dio el rollo de Isaías. Eso quiere decir que para el primer siglo, tal como se encontró en evidencia en los rollos del Qumran, aunque había sido una parte, 2 partes, 3 partes, no había 3 rollos de Isaías, sino que se había puesto todo en un rollo, y que existía un rollo de Isaías que iba desde el principio hasta el fin. Y cuando se levanta Yeshua y le dan el rollo de Isaías, él lee el capítulo 61. Eso quiere decir que el escritor no nos dice le dieron la parte del rollo de Isaías, no, le dieron el rollo de Isaías. Estaba completo para el tiempo de Yeshua, ya estaba completo el libro. ¿Cómo llegaron a compilarlo las 3 partes? No sé, pero de esas 3 partes se hizo uno solo. Y por eso el mensaje de Isaías como que va cambiando, pero está hablando del año 800, el año 600, 650 y el año 600. ¿Qué pasó dentro de estos 3 años? Tenemos que ver la historia, tenemos que ver cómo estaba el pueblo de Israel en ese entonces, y vamos a ver
¿Por qué cambia el lenguaje? Ahora, los pasajes que se discuten a menudo, ¿en qué parte de Isaías están? Las promesas de las porciones de la Haftará que se están leyendo en estas semanas. ¿En qué parte del libro están? La tercera parte. ¿Qué estaba pasando ahí? Ya estaban en Babilonia, ya había habido una dispersión, estaban en consolación, ahora iban a regresar y ahora hay unas promesas de restauración para Israel. Y ahora el lenguaje está cambiando porque la situación es diferente de cuando inicia el libro de Isaías. La dimensión canónica se descuida a menudo de dos maneras. En primer lugar, algunos creyentes sinceros tienen la falsa impresión de que el mensaje bíblico es siempre y de hecho necesariamente uniforme, cuando no es así. Se puede explicar que no hay contradicción entre Romanos 3:28, que dice justificado por la fe aparte de las obras de la ley, y Santiago 2:24, que dice justificado por las obras de la ley y no solo por la fe. Ok, espérame, ¿se contradicen o qué? Porque Pablo dice en Romanos, somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley. Eso quiere decir que las dos están ahí, la fe y las obras de la ley. Pero después Santiago dice, somos justificados por las obras y no solo por la fe. Pero difícilmente los que leen esto se pueden imaginar que la actitud de Pablo fuera la misma que la de Santiago. Cuando la gente cita a Pablo, que el Mesías, que Cristo es el fin de la ley, de la Torá, Romanos 10:4, porque el Mesías es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Tal vez también estas personas necesiten añadir que en Mateo 5:17-18 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Yeshua dice, no penséis que he venido a abolir la ley, ni la más pequeña letra, ni la más pequeña parte de una letra de la ley, pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. Entonces, se tiene una misma idea, más completa de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la relación del cristianismo con la Torá. Consciente o inconscientemente, la Iglesia ha colocado en el mismo canon obras que no comparten la misma perspectiva. La respuesta al canon no consiste en suprimir o infravalorar la aguda visión de un autor bíblico individual, sino en formarse una opinión frente a los diversos puntos de vista que coexisten. En segundo lugar, en un nivel más erudito, en el que se reconoce esta diversidad de puntos de vista, a veces se tiende a definir el centro del canon o el canon dentro del canon. Todos deben reconocer que ciertos libros bíblicos, por su extensión y profundidad, son más importantes que otros. Por ejemplo, sería un intérprete extraño quien atribuyera a Judas y a Romanos la misma importancia. Se ha dado un estatus religioso preferente dentro del Antiguo Testamento al Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros, y dentro del Nuevo Testamento a los Evangelios. El leccionario tradicional de la Iglesia para los domingos ha asignado importancia dentro del canon a lo que se elige para ser leído. Esa selección ha tenido sus problemas. Antes de la década de 1970, el leccionario católico romano descuidaba masivamente a Marcos en favor de Mateo y Lucas, una elección que privaba al público cristiano de escuchar la agudeza única del testimonio marcano de Marcos. Se puede excusar la diferencia de esas prácticas pasadas como indeliberadas, derivadas de la ingenua suposición de que prácticamente todo en Marcos estaba contenido en los otros 2 evangelios, pero el énfasis selectivo en nuestros tiempos es a menudo deliberado. Reconociendo que hay diversos puntos de vista en el Nuevo Testamento, algunos eruditos deciden que ciertas obras son engañosas, inferiores o perjudiciales y deberían recibir poco énfasis o incluso ser excluidas del Nuevo Testamento, apelando a la distinción paulina entre la letra y el espíritu. Sostienen que los cristianos no pueden hacer del Nuevo Testamento una autoridad infalible, sino que deben distinguir el verdadero espíritu dentro del Nuevo Testamento. En particular, ha habido una relación por parte de los académicos más radicales contra las obras en las que se destacan aspectos del catolicismo primitivo.
Es decir, las etapas iniciales del sacramentalismo, la jerarquía de la ordenación, el dogma. Por ejemplo, algunos académicos, pero oiga bien lo que dice. Ha habido una reacción por parte de los académicos más radicales contra las obras en las que se detectan aspectos del catolicismo primitivo. Interesante que no dice el cristianismo, sino dice el catolicismo primitivo. Es decir, el sacramentalismo, la jerarquía, la ordenación, el dogma. Por ejemplo, algunos académicos protestantes se han preguntado si Segunda de Pedro merece estar en el canon, ya que Segunda de Pedro 3:15 al 17 advierte contra los peligros de la interpretación privada de las cartas de Pablo como algo peligroso. Y aquí claramente lo dice. Considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Ve? Pablo escribió según la sabiduría que le fue dada, pero Pedro no dice que escribió nuestro amado Pablo tal y como le dijo el Señor, sino dice escribió según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Sin embargo, estos son exactamente los pasajes de las escrituras que otros cristianos citarían para justificar desarrollos eclesiásticos posteriores. En otras palabras, la diferencia entre los cristianos de hoy se están utilizando como patrón para juzgar lo que es importante o justificable en el Nuevo Testamento y para empujar a los márgenes obras con tendencia a lo que uno se opone. Este movimiento ha prestado el servicio de concentrar la atención en la agudeza del problema planteado por las diversidades del Nuevo Testamento, pero la dirección de la solución es cuestionable. A lo largo de la historia, los cristianos que discutían para demostrar que tenían razón y que los demás estaban equivocados han apelado a determinados pasajes y libros del Nuevo Testamento. Y dice aquí los cristianos, ahora no solo son los cristianos, sino también todos los creyentes, incluyendo raíces hebreas, que discuten para demostrar que tienen razón y que los demás están equivocados, están apelando a determinados pasajes y libros del Nuevo Testamento. Lo puse en presente. Ignorando inconscientemente que otros pasajes y asumiendo que seguían todo el Nuevo Testamento. ¿Se remedia eso ignorando conscientemente otros pasajes? ¿No sacarían más provecho los que profesan seguir el Nuevo Testamento, prestando seria atención a los pasajes que encuentran problemáticos y preguntándose si esos pasajes ponen de relieve algo defectuoso en su propia percepción del cristianismo? ¿No sacarían más provecho si mantuvieran el canon en su totalidad, aunque ello les supusiera el desafío de su diversidad? Así, los lectores podrían permitir que las escrituras les sirvieran tanto de conciencia como de correctivo. Significado más amplio de la lectura posterior. Acabamos de hablar de lo que querían decir los autores del Nuevo Testamento y también la dimensión del significado que adquirían sus escritos cuando se situaban en el contexto de todo el canon. Sin embargo, estos tiempos pasados no hacen justicia a toda la cuestión del significado. La gente ha seguido encontrando en el Nuevo Testamento un significado para sus propias vidas a medida que se enfrentaban a nuevos problemas. Se han preguntado, ¿qué significan los libros del Nuevo Testamento? No simplemente, ¿qué significaban? Esa cuestión puede plantearse de manera ingenua, suponiendo que los escritos del Nuevo Testamento se dirigen directamente al mundo moderno. Es decir, leyendo una carta paulina con el supuesto de que Pablo hablaba los problemas de un público parroquial de nuestro tiempo. Este planteamiento es ingenuo porque los autores del Nuevo Testamento eran seres humanos que componían en un tiempo y un lugar determinados y que incluso cuando miraban al futuro, concebían ese futuro en función de su propia experiencia. Sin embargo, en forma de enfocar, la cuestión no es en absoluto ingenua. Una vez escrita una obra, entra en diálogo con sus lectores, incluidos los futuros lectores. En los enfoques contextuales modernos de la hermenéutica, por ejemplo, en la crítica narrativa y la crítica retórica,
como se ha visto anteriormente, la obra literaria no es simplemente el texto escrito tal y como se ha completado una vez. Nace cuando la escritura y el lector interactúan. El texto no es simplemente un objeto sobre el que el intérprete trabaja analíticamente para extraer un significado permanentemente unívoco. Es una estructura que es cometida por los lectores en el proceso de alcanzar el significado y por lo tanto está abierta a más de un significado válido. Una vez escrito, un texto ya no está bajo el control del autor y nunca puede interpretarse dos veces a partir de la misma situación. Aunque la fraseología hermenéutica es reciente, ha habido un continuo compromiso significativo con el texto a lo largo de los siglos. En el Nuevo Testamento ha dado lugar a una reflexión teológica, espiritual y artística que, si bien va más allá de lo que el autor imaginó, no es una mera acomodación al espíritu de una época posterior. El principal problema a la hora de juzgar esa reflexión reside una vez más en los criterios para determinar si se trata de un auténtico desarrollo o de una distorsión. Por ejemplo, en términos de impacto, cuando introdujo el creché o el pesebre de Navidad, Francisco de Asís se convirtió en el intérprete más importante de la historia de los capítulos de la infancia de Mateo y Lucas. Ahora, aquí tiene quién fue el intérprete y quién introdujo el pesebre de Navidad. Y utilizó Mateo y Lucas para hacerlo. Francisco de Asís. Uno puede apreciar esa enorme contribución y aún así verse obligado a preguntarse si al fomentar un sentimentalismo sensiblero, el pesebre crepúsculo podría en determinadas circunstancias resultar falso para los principales propósitos teológicos de esa narración. Y hoy en día la iglesia sigue repitiendo y repitiendo, especialmente cada Navidad, y es que los pastores y la escena de Lucas no faltan cada Navidad, pero realmente en el autor y en el contexto tenía que ver con un pesebre, con la escena de natividad, quiénes eran los pastores, a los cuales los ángeles, cómo eran los ángeles, los mensajeros. Cuando nosotros estudiamos nos vamos a dar cuenta de que el área de Belén está dentro de lo que eran el radio de la santidad del templo. Y por lo tanto todos los animales que se creaban dentro de esa circunferencia pertenecían al templo. Entonces, si nosotros sabemos que pertenecían al templo, muy probablemente estos no eran pastores comunes, sino estos eran levitas, gente que trabajaba en el templo, gente que tenía un estatus de santidad elevado. Vengo a darles buenas nuevas. ¿En qué época del año se le da buenas nuevas a la gente? Pues en la época de las fiestas de otoño, en Sukkot. Entonces era un pesebre, era un lugar donde estaban los animales, o que era realmente donde estaba María y José. Este tipo de cositas ahora lo vemos dentro del sentimentalismo. No, pero es que Navidad, es que la historia bíblica es... Pero puede ser falso. Una vez que vemos el sentido literal y la forma en que lo escribió el autor. Porque Lucas está haciendo una investigación y está escribiéndole a Teófilo. Y Teófilo, por lo que se cree, hay posibilidades de que él fuera un Cohen Gadol, un sacerdote. Entonces, ahora la cosa cambia, porque el Evangelio de Lucas va dirigido a una persona. Él dice: me pareció escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. Y se cree, de hecho, el diccionario enciclopédico bíblico tiene un artículo donde dice que Teófilo era un descendiente de Caifás. ¿Okay? Hubo varios Teófilos dentro de la historia, pero uno de ellos pudo haber sido el descendiente de Caifás. Entonces ahora ya sabemos a quién fue dirigido el documento. Y voy a acabar, ya no me falta mucho, así que la preocupación es especialmente aguda a la hora de juzgar los desarrollos teológicos que han invocado las escrituras.
La Reforma sacó a la palestra posturas teológicas radicalmente distintas, con la pretensión de que se basaban en el Nuevo Testamento. Oiga bien, con la pretensión. Y así, la Iglesia Occidental se dividió en torno a cuestiones como si el Mesías pretendía 2 o 7 sacramentos. Ese problema es real. Sin embargo, los debates modernos tienen que reconocer que el Nuevo Testamento nunca habla de sacramentos. Y probablemente en el siglo I no existiera un término general que englobara diversas acciones sagradas como el bautismo y la Eucaristía. En el actual debate ecuménico sobre el número de sacramentos, un enfoque moderno consistiría en estudiar los elementos comunes en la concepción del Nuevo Testamento sobre el bautismo, la Eucaristía, que llevaría al desarrollo posterior del Nuevo Testamento de sacramento como término general. Por ejemplo, la Eucaristía. ¿Cuál era el partimiento de pan? Y usted me va a citar, como hablé hace 2-3 semanas, no recuerdo, a Primera de Corintios 11, porque este mandamiento yo lo recibí. Que el Señor Yeshua, el Señor Jesús, el día que se sentó y tomó pan y lo bendijo y dijo, y él instituyó la Santa Cena. Y esa es la Eucaristía que se tiene que hacer una vez al mes. Pero Pablo está trayendo a memoria un evento que está ocurriendo durante la celebración de Pesaj, y por lo tanto el mandamiento de Yeshua de todas las veces que lo comieres, todas las veces que hicieras esto, hacerlo en memoria de mí. Es todas las veces que celebres Pesaj, que va a ser cada año, acuérdate de mí. El desarrollo teológico después del primer siglo dice, no, nosotros los domingos lo hacían cada domingo, nos vamos a juntar y vamos a comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y eso le vamos a llamar la Eucaristía. Y ahora en el 2024 se hace en todas las iglesias del mundo, y por lo regular siempre se hace al fin del mes o al principio de mes, una vez al mes. Ahora pregúntese usted, lo que yo hago cada mes, ¿realmente es bíblico? Porque yo digo que la Biblia lo dice, pero realmente la Biblia me está diciendo que yo haga esto, o yo estoy haciendo algo que de mi propia interpretación, a través de mi teología, yo estoy diciendo y yo estoy enseñando que así debería de ser. De vez en cuando, en esta introducción pediré a los lectores que reflexionen sobre cuestiones pertinentes a los libros del Nuevo Testamento que van más allá del sentido literal. Nos está retando el autor. Sin decir la cuestión controvertida, el reconocimiento de este valor añadido puede aclarar las diferencias subsiguientes y tal vez ayudar a desactivar los juicios sobre a qué punto de vista es verdaderamente bíblico. Y aquí, bibliografía sobre la interpretación. Aquí está toda la bibliografía que usó este autor, que es bastante. Toda esta bibliografía. Después, ahí lo tiene. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que de verdad el dogma, la teología y todos los diferentes sistemas han influenciado bastante en la forma en la que ahora usted y yo leemos la Biblia. Y desafortunadamente, a veces nosotros decimos, no, pero ahora estoy leyendo la Biblia en su contexto hebreo. Pero lo único que estamos haciendo es cambiarle la palabra de español, cambiarle la palabra de griego y poner una palabra en hebreo que tal vez no viene ni al caso que esté ahí, pero para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, esa palabra queda ahí perfecto. Y ahora solo estamos reinterpretando la escritura a través del conocimiento que ya tenemos, lo disfrazamos de hebreo. ¿Sabe usted que hoy en día en el mundo académico, una de las Biblias que no tiene ningún valor y que es citada por la gran mayoría de personas que estudian dentro de raíces hebreas, ¿sabe cuál es esa Biblia? Y yo no tengo nada contra la Biblia, ¿eh? Es más, yo ni la compré, yo no la tengo. Pero yo he escuchado y he leído
varias, varios reviews, varias calificaciones que le han hecho, y es la Biblia del Código Real. Mucha gente la cita hoy en día. No, es que el Código Real esto, el Código Real esto, el Código Real. El Código Real lo que hizo fue tomar la escritura y cambiarle las palabras para que dijeran lo que la persona que lo hizo, que dijera lo que la persona que lo hizo quería que dijera. Y hoy en día, en el mundo académico serio, Código Real es una de las Biblias que no sirve para nada. De hecho, la Biblia que el mundo académico recomienda como una de las Biblias que usted puede considerar para leer y aprender es la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Después le sigue la Biblia de las Américas, y la Biblia de Reina Valera, pues todos sabemos que tiene errores, pero cuando nosotros leemos y entendemos que nos hace falta mucho para poder comprender los pasajes del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la necesidad de este tipo de enseñanzas, este tipo de clases para seguir aprendiendo. Acuérdese, el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, los documentos del primer siglo, son solamente un 80% del Tanakh. 80% del Tanakh está en este documento, y 20% es el desarrollo y la interpretación que los autores le están dando a ese 80%. Así es que, ¿cómo vamos a entender este documento si descartamos el Antiguo Testamento, el Tanakh? Si lo descartamos, ¿cómo vamos a entender esta parte de la Biblia? Si 80% o el 100% de este documento está allá. Pero no, eso ya pasó, eso es del pueblo judío, para nosotros el Nuevo Testamento. Sí, pero ahora ¿cómo le haces para descifrar 80% de un documento que no te das el tiempo de leer? Y 20% del otro 20% van a ser las interpretaciones que están dando de ese 80%. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que leer el Tanakh, Nuevo Testamento. Hay un libro, no sé si me salga por aquí. Este mire, te lo voy a enseñar. Este se llama el Nuevo Testamento. Uso del Antiguo Testamento. ¿Cómo se está usando el Antiguo Testamento? Y por ejemplo, aquí vemos Isaías. Se cita 412 veces. ¿Dónde? Si yo quiero ver dónde, aquí me va a decir Mateo, cita Isaías 7:4, 8:3, 8:10, 66. Ahí están todas las citas. Si yo voy a el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que es el libro de Revelaciones, está citando 115 veces Isaías. Y aquí están todas las veces que cita Isaías. Entonces, si yo quiero entender pasajes, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de el que es y el que era y el que ha de venir, y el de los 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías 41:4 dice: ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. ¿Ve? Ahí está. Después, si vamos por aquí a... vamos a ir a todo nuevamente. Revelaciones 590 usos. Hechos 284. Mateo 261. Lucas 254. Hebreos 229 veces está citando el Tanakh, la Biblia hebrea. Está citando los Salmos, Segunda de Samuel, Deuteronomio. Salmos, más que todos Salmos. Isaías, Segunda de Samuel, Números, Éxodo, Números. Creíble que dice: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y está citando
Números, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. So, aquí está conectando lo que es la tierra de Israel con el reposo de Hebreos. ¿Ok? Y ahí sigue. Moisés. Se citan Hebreos 3 veces. Es Éxodo 24, Éxodo 19 y Deuteronomio 9. Este tipo de materiales son los que nos sirven. Primera de Corintios 115 veces está citando el Tanakh. El libro que más lo usa es Apocalipsis. Alusiones. Hay 1642 alusiones. Citas. Cuotas. Está citando. Y ahí usted puede ver toda la información. Profecías acerca de Yeshua. Y aquí las podemos ver todas. Mateo, que está en Miqueas, Isaías, Daniel, Isaías, Génesis 3:15. Os he dado autoridad para hollar serpientes, hollar sobre serpientes y escorpiones y todos los poderes del enemigo, y nada os hará daño. La profecía de Génesis 3:15 de la que le hablaba hace rato. ¿Ok? Ahí lo tiene. Familia, hay que seguir estudiando, de verdad, porque nos hace falta mucho. Y el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento es uno de los documentos que más de beneficio debe ser para nosotros si aprendemos a leerlo correctamente. Así es que será hasta la próxima. Familia, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.